Seguimos con la clase de los atributos de Dios. Y el tema que el Señor me dio hoy está relacionado con un atributo que tiene que ver con que Dios es un Dios personal y que es un Dios que se revela. Diga conmigo, Dios se revela. Dios se revela. Ahora, ¿qué quiere decir o cómo yo entiendo o cómo defino la revelación de Dios para nosotros como seres humanos? La revelación de Dios para con nosotros, con los seres humanos, es esa comunicación, es esa forma en la que Dios nos habla en nuestra vida de quién es Él. Es la forma en cómo Dios se comunica a sus hijos. Esa comunicación llega a través de varios medios. Como sabemos, Dios es un Dios invisible. Dios es un Dios que con estos ojos naturales no se alcanza a ver, pero Dios es un Dios que se comunica o se da a conocer. La palabra dice que Cristo es la palabra de Dios. Entonces, la forma en cómo Dios se ha dado a conocer es a través de Cristo. Y es a través de su palabra, sí, su palabra escrita. Pero Él también habla a nuestro espíritu de muchas formas. A veces por medio de circunstancias, a veces el Señor usa personas, a veces el Señor usa tiempos, a veces el Señor usa gente que ha llamado al ministerio, a veces el Señor usa un hermano o una hermana, a veces el Señor no necesita de intermediarios y nos habla directamente. Por ejemplo, el Señor me había dado una palabra en su palabra sobre el Dios guerrero, se las compartí y tenía lo teórico, pero el Señor usó esta circunstancia, la circunstancia que vivimos en Israel, que de momento se desató la guerra, para yo conocerle, para yo verle, para que Él se me manifestara en la experiencia. Amén. Entonces, la palabra, por ejemplo, que yo recibí por su palabra escrita, fue algo teórico, de una preparación en donde yo sabía que era el Señor hablándome de lo que iba a acontecer. En otras palabras, era lo que el Señor me estaba diciendo: mira, Ivonne, va a ser un tiempo en el que yo me voy a manifestar a tu vida como el Dios guerrero. Y sí, yo sé que lo lees y has preparado todo un sermón sobre ello, pero ahorita quiero que lo vivas. Entonces, me voy a comunicar contigo de tal manera a través de las circunstancias para yo revelarte el cómo yo soy. Entonces, el Señor usa circunstancias, el Señor usa tiempos en donde estés batallando quizás para revelarse de alguna forma en tu vida. Por ejemplo, una persona que se siente en angustia necesita un libertador. Y llega alguien y le da palabra del Señor y amén. Pero es cuando esa persona experimenta la libertad al libertador y Dios se le revela a esa persona como aquel que la libertó de su angustia, que dice: sí, Dios es verdad lo que Él dice. Clamé en mi angustia y el Señor me libró. Ya no solo es teórico, y es alguien que con convicción te dice: el Señor vive, el Señor se me reveló, el Señor es como Él se haya querido revelar. Amén. Pero ya no es sí, yo sé que Dios murió por mis pecados y Dios es perdonador. Sí, yo sé. No, acá es que Dios me perdonó. ¿Pueden ver el contraste? Entonces, qué hermoso es saber que Dios se revela. Porque Dios no nada más quiere que lo conozcamos de conocimiento racional. Él quiere que lo vivamos, porque Él es vida, Él está vivo. Y Él no es solamente alguien a quien conocer de forma intelectual, sino es alguien a quien amar, porque Él está vivo. Entonces Él se revela y se comunica a su pueblo a través
de muchas circunstancias, a través de tiempos complicados, a través de su palabra, a través de que Él usa personas, usa gente y a veces de forma directa nos habla y nos convence. Y el Señor revela su voluntad para cada uno de nosotros. Yo sé que no era tiempo para alguno de nosotros, para, no sé, por ejemplo, para el hermano Jesús ir en este momento a Israel. Bueno, pero era tiempo para mí. Porque Dios iba a usar esa circunstancia para yo verle, como Él me dijo que Él iba a ver. Entonces, el Señor se revela a cada uno de nosotros como Él quiere. El Señor va a revelar su voluntad a cada uno de ustedes como Él quiere. El Señor los va a llevar a conocerlo, no solo de conocimiento, sino para que podamos testificar de su realidad. Ahora, ¿qué quiere Dios de nosotros cuando Él se revela a nuestra vida? Al revelarse Dios a cada uno de nosotros, cuando Él se revela a sí mismo, Dios quiere hacer que los hombres sean capaces de responderle. Dios quiere hacer que los hombres sean capaces de responderle y de conocerle y de amarle más allá de lo que ellos serían capaces de sus propias fuerzas. Es decir, Dios quiere y se da a conocer con una razón de ser, es que Él quiere que nosotros respondamos en fe, para que tan pronto Él se revela en nuestra vida, nosotros podamos desearle aún más, desear obedecerle aún más, desear que otras personas vivan lo que nosotros vivimos. Mire, solamente alguien que ha experimentado el perdón de Dios y ha experimentado la libertad que Dios le ha dado cuando Dios se ha revelado como yo soy un Dios que perdona y se ha sentido en esa libertad, es alguien que dice, es que yo quiero que eso lo vivan. Amén. Todos los demás. Acá, sí, yo me sé el verso de Dios, por mis pecados Dios me perdonó, porque si tú le preguntas a mucha gente que en teoría sabe de Dios, te sabe decir, sí, Jesús murió por mis pecados, pero no es un hecho relevante en su vida porque no se les ha revelado el Dios perdonador al punto que haya hecho un parteaguas. No sé si me estoy dando a entender. Pero cuando realmente el Dios se le ha revelado así como el Dios perdonador y ha transformado su vida, es alguien que dice, yo quiero que todos vivan lo que es sentir el perdón de Dios. Y por eso es algo que te lleva a compartirles de Dios a multitudes, con pasión, con fervor, con fe. Porque tú sabes cuál es ese sentir, el sentir de haberte sentido perdonado. Es muy diferente a solamente saber que sí, Jehová quitó mis pecados de una forma religiosa. Entonces, qué hermoso es ver que cuando Dios decide revelarse a cada uno de nosotros, lo hace con el propósito de que nosotros podamos conocerle a tal punto que podamos amarle aún más de lo que imaginamos o pensamos, más allá incluso de nosotros mismos, más allá que nuestra propia vida. Y eso es solamente en la experiencia de realmente haber visto a Dios, de haberle mirado, de haber palpado su persona. Mire, yo antes siempre había sabido que existía un Dios, pero fue hasta que el Señor me encontró y tuvo ese encuentro conmigo que yo dije, tú eres real. Tú eres más real que mi mismo esposo, que mi misma mamá, que mi mismo papá. Tú hablas, tú sientes, tú te comunicas, tú te revelas. Dios quiere que cuando Él se revele al hombre, esto produzca un efecto tal, que sea un impacto que transforma todo nuestro ser. Ahora, bíblicamente hablando, les voy a citar la cita en donde dice que Dios se manifiesta o que Dios se revela. Romanos 1, capítulo 19, verso 32 dice, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto.
Pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que nadie tiene excusa. En otras palabras, lo que Dios está diciendo aquí es que ningún ser humano va a poder decir de que Dios no existe, porque aún el cielo, el sol, la luna, las estrellas, el mar testifican de que Dios se revela. Amén. ¿Alguna vez ha llegado a su casa y ha visto todo desordenado? Y usted había dejado su casa impecable. Y llega el niño y le dice, yo no fui. ¿Usted le cree? No. Hermanos, el universo entero se mueve en un orden. ¿Usted cree que el universo entero de la nada tiene orden? Hubo alguien que le estuvo poniendo orden a las cosas. La misma ciencia testifica que estamos en un lugar en donde si estuviéramos o el sol estuviera a una distancia más cercana, no podría haber la existencia de la vida humana. Hermanos, si el mar no obedeciera la voz del Señor, que hasta que no transgrede ese límite, las aguas nos traspasarían. La creación misma testifica de que hay un Dios detrás que puso orden a todas las cosas. Y le digo un secreto, los que ponemos desorden en este mundo somos. Aunque usted diga, no, yo no fui, como el niño, el Señor diciendo. Dios es real y Dios se ha dado a conocer incluso a través de la creación de que Él existe. Dios se ha dado a conocer, pero también hay una revelación personal mayor, que es la revelación de los ejemplos que yo les doy. Ahora, cuando Dios se revela, por eso este texto dice que el hombre no va a poder tener excusa. No es que no es cierto, Dios, y el Señor diciendo, no tienes excusa porque yo me manifesté a ti. No tienes excusa porque yo te hablé a ti. No tienes excusa porque aún la creación misma testifica de que hay Dios. Entonces, ¿qué implica que Dios se revele, hermanos? Cuando Dios se revela implica que el hombre tiene que someterse en fe a Dios voluntariamente y implica obediencia. Por eso, hermanos, ahora sí voy a entrar a un tema que tiene que ver con ejemplo de un hombre de fe, que su fe fue inquebrantable y tuvo una obediencia perfecta. ¿Por qué? Porque Dios se le había revelado. Y ahora sí vamos a la escritura y entro al tema. Ya una vez que abordé el atributo que estoy abordando hoy, que es Dios se revela, vamos a estar hablando sobre una fe inquebrantable como fruto de la revelación de Dios. Hermanos, lo que cada uno de nosotros más necesitamos es orar. Señor, dame un espíritu de revelación en el conocimiento de ti. Así oraba Pablo por su iglesia. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos va a dar una fe inquebrantable. Venga lo que se venga. Señor, dame un espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de ti. Mucha gente viene a este libro queriendo tener más conocimiento, más sabiduría, más esto, ¿pero de qué? De las finanzas, de a ver cómo prospero, de a ver si me va bien. Pues para todo eso no estoy diciendo que está mal. Pero hermanos, nuestro deseo mayor debe ser espíritu de revelación en el conocimiento de... Porque eso es lo que nos va a mantener en una fe inquebrantable. Su conocimiento en las finanzas, hermanos, en medio de la batalla no lo va a sostener. A veces las finanzas no alcanzan. Y se lo anticipo. Si realmente somos de Dios y Dios se nos ha revelado, nuestra fe va a ser probada y nuestra obediencia va a ser probada. Y lo que el Señor nos va a pedir no será fácil. Voy a la lectura. Génesis capítulo 22.
Génesis capítulo 22. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: ¿todos? Amén. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria y ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Verso 3. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos, a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Verso 4. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta ahí y adoremos y volveremos a vosotros. Verso 6. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y le tomó en su mano él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Hasta aquí. Hermanos, ¿ustedes creen que hubiese sido fácil para Abraham obedecer a Dios en esta parte? ¿Cómo lo verían los demás? Yo creo que ni su esposa Sara lo entendió. Abraham, Dios te ha prometido un hijo. Abraham, tú sabes que ese es el hijo de la promesa. Abraham, ¿escuchaste bien? Tú estás pero loco, porque lo que estás diciendo que Dios te está mandando a hacer está fuera de la lógica humana. Ya me imagino la lucha matrimonial que hubo, hermano. Y siendo honestos, ¿usted qué pensaría si un hermano le dice: Dios me dijo que fuera ya a un monte y sacrificara? Usted diría: no, pero está bien. Hermanos, pero por algo está este ejemplo aquí, hermanos. Para entender que si Dios se nos ha revelado en nuestra vida, Dios nos va a pedir cosas que muchas de las veces van a estar o van a traspasar la lógica humana. Hermanos, si yo les contara, para ir a Israel, la oposición que hubo, no tienen una idea. Y luego se levantó la guerra, hermanos. No le digo que ahorita hasta la iglesia está a la mitad dividida porque piensan que estábamos re locos. Pero hermanos, sabemos a quién hemos creído. Y el Señor, si realmente se ha revelado a tu vida, va a probar tu fe y tu obediencia, y te va a pedir muchas veces cosas que a la lógica humana no son coherentes. ¿Por qué, hermanos? Era algo que traspasaba la lógica humana. ¿Por qué? La magnitud del pedido de Abraham era una prueba monumental. Primero, porque era un llamado que traspasaba la lógica humana. Hermanos, esta orden golpeaba el corazón mismo de la promesa divina. Dios había asegurado que sería a través de Isaac que la descendencia de Abraham sería numerosa. Ellos habían visto cómo en su fuerza habían tratado de traer esa promesa a la existencia con Agar. Y el conflicto que hubo tan grande que hasta el día de hoy es parte del conflicto cuando nosotros tratamos de hacer en nuestra fuerza lo que el Señor nos ordena. Y ahora vemos aquí que Dios le está pidiendo entregar precisamente esta vida prometida que Sara la había tenido a sus 90 años y Abraham a sus 99. Como diciendo: mira, Abraham, hasta ahorita te estoy permitiendo que nazca tu hijo para que veas que no tiene que ver con tu fuerza ni con la fuerza de Sara. Si yo lo prometí, yo soy poderoso para hacerlo en sus vidas y cumplirlo.
A ti solo te toca confiar y creer en mí, en lo que yo te he revelado de mí mismo. ¿O acaso te he fallado en mis promesas? Pero aquí se le pide entregar precisamente esa vida prometida. Esa vida, esa promesa que tanto anhelaban Abraham y Sara. En otras palabras, era literalmente una exclusión de esperanza, porque aparte era a través de Isaac que ellos habrían de bendecir a todas las naciones. Y el Señor le dice: mátalo. ¿Cómo, Señor? Si tú me lo diste, ahora me lo quitas. No estoy entendiendo. Pero el Señor nuevamente diciendo: no me revelé a ti que si yo prometo algo, soy poderoso para cumplirlo. Si te estoy pidiendo que me des a tu hijo, ¿no soy capaz de aún incluso resucitarlo y que veas la promesa? Hermanos, ¿por qué Abraham se atrevió a hacerlo? Porque había conocido al Dios que se le reveló de que Él cumple sus promesas. Hermanos, la fe inquebrantable tiene que venir de la revelación que Dios te ha dado, y tienes que mantenerte, aunque lo que te pida, humanamente hablando, parezca ilógico. Al joven rico se le dijo: dame todos tus bienes. ¿El Señor no sería capaz de poderle regresar los bienes al joven rico? Si el Señor es el dueño del oro y la plata. Y aparte, si el joven rico tenía bienes, era porque el Señor se los había dado, pero quiso retenerlo. Hermanos, nuestra fe va a ser probada. El viaje a Israel sacrificó a nuestros hijos. Y no están para conocerlo, pero en un momento hubo discusión con mi esposo, porque ¿y los hijos? Y le dije: es primeramente obedecer a Dios, y Dios no está por encima de nuestros hijos. Ya me imagino la lucha que tuvo Sara con Abraham. ¿Qué estás diciendo, Abraham? Es una locura lo que estás diciendo. La Escritura también dice, hermanos, que por nuestra fe el Señor muchas de las veces va a traer espada. Porque no de todos es la fe. Pero hermanos, si el Señor te ha hablado, más nos vale que obedezcamos. Porque Dios es poderoso para cumplir sus promesas. Si el Señor te dice: da, da. Si el Señor te dice: entrega, entregas. Te duele, aunque te duela, Señor, yo confío en ti. ¿Por qué la magnitud de este pedido era una prueba monumental? Segundo punto, porque es una prueba superior incluso a las 10 pruebas anteriores juntas que vivió Abraham. Abraham vivió muchas pruebas, hermanos. Simple y sencillamente el tiempo de la prueba de espera para ver cumplida la promesa que Dios le había dado para tener a Isaac. Fue una prueba grande, pero esta era la prueba más grande. Spurgeon dice: la prueba que Dios aplicó a Abraham sería 10 veces más intensa que cualquiera de las 10 pruebas anteriores. Hermanos, en el reino del Señor, las pruebas van a ir en aumento. Pero como le dije la vez pasada, no le tenga miedo a la batalla. Va a ser una oportunidad para ver al Dios de Israel manifestado en una mayor proporción. Imagínense cómo lo que Abraham vivió, lo que pudo Abraham ver por su obediencia, hermanos. El Señor, Abraham pudo ver al Mesías, hermano. A Abraham se le manifestó lo que Dios, el Mesías habría de hacer por su obediencia. Amén, gracias. La prueba de nuestra fe va a ir en aumento, se lo anticipo. Yo le digo a David: ya,
Sepámoslo. Somos de las fuerzas de FDI espirituales porque representamos un reino y es el reino del Señor. Y a donde vamos sabemos que va a haber batalla y las batallas que el Señor nos ha permitido tener, Dios nos libre de encobardarnos porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de amor y de poder, de dominio propio, porque sabemos a quién hemos creído, hermanos. El Señor se va a revelar a tu vida en una mayor proporción y tenga por seguro que el Señor es fiel para mantenernos en lo que Él ha prometido. Va a haber paz aún en medio de la tormenta, hermanos. Yo estaba en Israel con paz, yo se lo testifico. Estaba la batalla, estaban los misiles, estaban estaban bombardeándome raza. Mi mamá ni sabe, de hecho que ni sepa, porque yo sé que es capaz de quitarme a los chiquillos. Se los digo así. Hermanos, no de todos es la fe y hay que mantenernos por el Señor. Porque el pedido a Abraham fue de una magnitud monumental. Tercero, porque había una contradicción radical con las promesas, con la promesa. ¿En qué sentido? Todo en la vida de Abraham decía, a través de Isaac vendría la bendición. Pero aquí Dios dice, mátalo. Entonces la tensión, imagínense, es brutal. ¿Cómo, Dios? Pero si tú me has dicho que Él es la promesa, ahora me dices que no. ¿Cómo? No estoy entendiendo. Aquí Abraham se enfrentó a contradicción en el sentido de obedecer al Dios de la promesa o proteger la promesa misma. ¿Me entienden? Obedecer al dador de la promesa o proteger la promesa misma. Entonces imagínense la lucha, la tensión. En otras palabras era, ¿confías en el que dio la promesa? ¿Confías en la promesa o en el que te prometió la promesa? Hermanos, en nuestra vida espiritual va a haber de ese tipo de conflictos. Yo se lo digo, por ejemplo, en ese entonces entiendo a mi esposo porque él sabe que Dios nos dio a nuestros hijos y él lo ha predicado, y la verdad es que hemos entendido que nuestros hijos hay que criarlos en el Señor. Y para él dejarlos es un país que está en guerra, nos llega a pasar algo allá, y los hijos, ¿con quién se van a quedar? Y yo le decía, Víctor, hay que confiar en el Señor, nuestros hijos son más del Señor que nuestros. Si el Señor quiere que perezcamos estando allá, pereceremos, pero estaremos haciendo la voluntad de Dios y el Señor se encargará, va a ser la voluntad del Señor guardando a sus hijos. Pero es que ellos son parte de la promesa que el Señor nos ha dado, amén. Pero aquí o vas a mantenerte en la promesa o vas a mantenerte confiando en que el Señor, aquel que dio la promesa. Hermanos, lo que prediqué, no lo prediqué porque no estaba viviendo lucha antes de irme a Israel. Se los digo en confianza porque ese es el tipo de cosas que nos va a tocar vivir. La mayoría de los hombres que no siguieron al Señor pusieron de por medio sus relaciones intrínsecas más cercanas. No, el Señor diciendo, ven, sígueme. No, deja que primero entierre a mi padre y a mi madre. No estoy diciendo que eso está mal, estoy diciendo que nos justificamos para muchas de las veces no hacer la voluntad de Dios y obedecer. Y tener una fe que muchas de las veces va a implicar una obediencia que sobrepasa la lógica humana. Entonces, en este contexto, hermanos, entendamos que siempre nos conviene obedecer a Dios porque Dios es poderoso. A Abraham se le reveló que si Dios había traído y había sido fiel a la promesa de traer a la existencia a Isaac, el Señor era poderoso, incluso que aunque Dios le dijera, sacrifícalo, el Señor era poderoso para resucitarle y hacer cumplir la promesa. ¿Me entiende? Era la revelación que Dios tenía de Dios. Era la revelación que Abraham tenía de Dios, que lo mantuvo en una fe inquebrantable para la prueba más difícil a la que se enfrentó, mantenerse
firme en obediencia al Señor. Entonces se los anticipo. Las batallas que vamos a tener van a ser batallas difíciles, que van a ser causa muchas de las veces de tensión entre nuestra misma, e incluso hasta gente de fe o que está en el Señor no nos va a entender. Pero como subraya David Wick, Dios no busca conocer la fe de Abraham porque él ya la conocía, sino revelarla y fortalecerla. Dios a través de esta prueba manifestó que Abraham, lo que oía del Señor era Dios hablando en su vida. Y este ejemplo de fe nos ayuda a entender que la relevancia de rogar al Señor por decirle, dame un espíritu de revelación en el conocimiento de ti, porque en la batalla no te quiero ser infiel. Batallas muchas, hermanos. Cuando el Señor nos llamó al ministerio, el Señor nos habló y nos dijo, van a ir a la radio. A través de una persona que no conocíamos. Y cuando hablamos en un momento con nuestro pastor en el que estábamos, se opuso. Pero el Señor había sido claro. Y nos mantuvimos. Pastor, lo respetamos. Sabemos que el Señor está en su vida, pero es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y vamos a hacer lo que el Señor nos ha encomendado hacer. Y en obediencia al Señor fuimos a la radio. Fue el primer ministerio en el que el Señor nos puso. A ese tipo de circunstancias el Señor nos va a llevar, hermanos. Porque el hombre es hombre en todos lados. Pero Dios es Dios. Dios es Dios. Cuarto punto de por qué la magnitud del pedido de una prueba monumental para Abraham es que fue una cultura en donde el sacrificio humano sí existía. Abraham provenía de Mesopotamia y vivía rodeado de religiones que practicaban sacrificios humanos. El pedido de Dios no resultaría en cierta forma extraño para los paganos. Incluso pues, para la cultura espiritual pagana era algo normal del momento, pero aquí radica lo sorprendente, hermanos, que Dios llama a imitar la obediencia de los paganos en ese sentido, que obedecían a un Dios falso y entregaban a sus hijos así. Entonces aquí lo que está diciendo es que Dios lo llamaba a imitar la obediencia a un Dios diferente. Era para que Abraham pudiera comprobar que efectivamente, si el Señor le estaba pidiendo algo así, puso prueba en su corazón, pero también para que él pudiera determinar que Dios es un Dios diferente. Y a la vez, Abraham poder emular la fe de incluso aquellos que no tienen al Dios verdadero. Dios no es un Dios depravado, Dios no es un Dios de caprichos, Dios no es un Dios hambriento de sangre que trae como los dioses paganos, sino es un Dios al cual es un honor y un privilegio rendirle honor, rendirle nuestro servicio, rendirle nuestra vida, porque es un Dios de pactos. El Señor cumple sus promesas. Entonces, cuando leemos en el verso 1 que Dios probó a Abraham, era con la intención no de descubrir algo nuevo o algo para que Dios descubriera algo nuevo en Abraham. Dios ya sabía que Abraham habría de serle fiel. Sin embargo, era una oportunidad para hacer visibles y tangibles el tipo de fe absoluta que Dios mismo había forjado en la vida de Abraham, hermanos. Por eso, yo no sé a lo que el Señor te va a llamar a hacer. Lo que yo sí te puedo decir
es que si es el Señor llamándote a hacer algo que ante todos parezca fuera de orden, ante todos parezca algo que no es adecuado, ante todos parezca súper radical o fanático, si es Dios realmente hablando a tu vida, hermanos, el Señor se va a encargar de dar a conocer que realmente era Dios obrando en tu vida, y el Señor te va a honrar por haber tenido una fe inquebrantable en lo que Dios te mostró. Este fue el tipo de prueba que el Señor había de usar para dar a entender que realmente Abraham era el padre de la fe. Por eso hasta el día de hoy Abraham se conoce como el padre de la fe. Entonces, concluyo con el punto 1 diciendo: sí, hermanos, el pedido de entregar a Isaac era un choque total. Rompía cualquier lógica desde la promesa, y estaba obviamente prohibido sacrificar al único hijo que garantizaba el futuro. Era una prueba sin paralelo, o sea que no había una prueba tan grande en magnitud como esa, que consideraba toda la historia de fe Abraham en un solo acto. Desafiaba la cultura circuncidante, diferenciando del Dios de Abraham del resto. Y tenía como propósito revelar y fortalecer una confianza absoluta, no solo como de obligación, sino fundamentada en una confianza en el Dios que se le había revelado a Abraham. Era confiar ciegamente en el prometedor, aunque pareciera contradecirse. Y entonces podemos decir que sí, hermanos, ese fue un momento decisivo en que Abraham demostró que su fe no era teórica. Estaba dispuesto a ir hasta el final. Y es sobre ese fundamento, sobre confiar en quien se le había revelado, que Abraham se mantuvo en una fe inquebrantable, capaz de enfrentar cualquier orden divina, por insensata que parezca, ante los ojos del resto. Entonces, en este punto quiero resaltar como segundo punto que la obediencia inmediata de Abraham fue inmediata. Hermanos, cuando el Señor se revela a tu vida y te llama a hacer algo, la obediencia tiene que ser inmediata. Inmediata. La Escritura dice que Abraham se levantó temprano en la mañana, inmediata. Abraham no titubeó, actuó con prontitud, sin excusas, sin demoras. Hermanos, si pensamos, ¿será que sí es Dios? Y luego nos ponemos a escuchar, oye hermano, ¿tú qué piensas? Hermano, si es Dios diciéndote, lánzate. Porque si la piensas después, no te vas a lanzar. La obediencia a Dios es inmediata. Nuevamente enfatizo, la obediencia a Dios, no la obediencia a los hombres. La obediencia a Dios es inmediata. Es sin excusas. La obediencia a Dios que mostró Abraham fue exacta, preparó el viaje con precisión, sin errores, sin vacilaciones. No fue de doble ánimo. No, sí, no, sí, no, será. Uno sabe cuando es el Señor hablando, es el Señor hablando. Cuando uno sabe que es el Señor hablando, es el Señor hablando. Tú sabes, no hay duda, no hay sombra de variación, no hay así te diga quien te diga y sea el mismo y se venga la lucha como se venga. Tú sabes que Dios te habló. La obediencia de Abraham fue en espíritu de adoración. Abraham no solo obedeció, sino que honró a Dios en cada paso, hermanos. Yo sé que en el contexto no viene cuál era la postura de Sara en medio de esta prueba, pero muy seguramente hubo lucha. Y Abraham en adoración al Señor, en un espíritu de rendición, Señor, yo te adoro, yo te sirvo, Señor, yo te voy a servir. Me siga quien me siga, me crea quien me crea, yo te voy a obedecer, Señor. ¿Usted sabía que la palabra adoración está más relacionada con obediencia
que con cánticos. Honramos a Dios con nuestra obediencia, adoramos a Dios con nuestra obediencia. Un Saúl, su obediencia no fue inmediata. Su obediencia no fue exacta. Su obediencia no fue en un espíritu de adoración. Y el Señor le dijo, ¿no son más mejor los sacrificios? ¿No son más la obediencia que los sacrificios? Hermanos, de nada me sirve estar aquí. Gloria a Dios. Si el Señor me está diciendo obedece y no le estoy haciendo caso. Le es abominación lo que sale de mi boca si mi actuar está en rebelión con el Señor. La obediencia de Abraham fue contagiosa. ¿No le dijo? También Isaac respondió igual que su padre. Cuando Abraham le dijo, vamos a ir a ofrecer sacrificio, ¿qué le dijo Isaac? Heme aquí. Fue contagiosa. Va a haber algunos que van a ver tu fe inquebrantable y van a decir, voy. No sé si notaron que las palabras que se repiten 3 veces en estos pasajes, todavía no termino de leer el texto, pero vamos ahora sí en el verso 7 para continuar la lectura. Génesis 22, verso 7. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo, Padre mío, y él respondió, heme aquí. Esta es la segunda vez que aparece heme aquí, ¿recuerdan? En Génesis 22, 1, cuando Dios le habló a Abraham, ¿qué dijo Abraham? Heme aquí. Heme aquí, mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Verso 8, y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Aquí la palabra, hermanos, proveerá, en el original, no es proveerá. Tiene que ver más con ver, con revelar, con mostrarse. Aquí Abraham como profeta estaba profetizando, Dios habrá de manifestarse, Dios habrá de revelar al Cordero para el holocausto. E iban juntos. Hermanos, ¿ustedes creen que fue casualidad? Fíjense el verso 9, y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó ahí Abraham un altar y compuso la leña. ¿Y qué hizo? Ató a Isaac su hijo y lo puso en la leña en la espalda de Isaac. Hermanos, ¿la leña qué es? Es madera. ¿De dónde fue colgado Cristo? De un madero. Abraham estaba viendo lo que el Mesías habría de hacer. Aquí la leña, yo me imagino que la leña estaba en forma de cruz. Ahorita les voy a decir que en el original qué significa heme aquí, pero ahí les va. ¿Pueden notar cómo Abraham, viendo con los ojos de la fe, estaba contemplando al Mesías? Cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó ahí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Verso 10, y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham, y él respondió. ¿Qué respondió? Heme aquí. Heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero. Hermanos, aquí no dice cordero, dice un carnero. En ese momento el Señor proveyó un carnero. Pero vean cómo en los ojos de la fe Abraham lo vio. Y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová
o revelará, o se manifestará, o se dará a conocer. En el monte de Jehová será provisto o será visto, hermanos. Aquí dijo el Señor, Dios, el Dios que habrá de traer el perdón de los pecados, el Cordero se manifestará en ese mismo monte. Hermanos, aquí dice que era el monte Moriah, nunca se había leído, nadie sabe. Nada más hay 2 referencias en el monte Moriah, pero yo le puedo decir por la escritura que el monte Moriah es el mismo monte en donde Jesucristo, es el mismo, en el mismo monte Jerusalén, en el monte de los Olivos, en donde Jesucristo fue crucificado. Y aquí hasta Abraham le puso un nombre, le dijo, este es el monte en el cual se dirá, este es el monte en el cual, el monte de Jehová. Por lo tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto, será manifestado, será revelado, se dará a conocer. Y vean la recompensa a la obediencia. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto, te bendeciré y te multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos, y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Hermanos, hasta el día de hoy somos bendecidos por la obediencia de Abraham. Isaac ve los elementos del sacrificio y pregunta, ¿dónde está el cordero? Y la respuesta de Abraham fue declarándole, Dios se revelará, Dios se manifestará. Aquí vemos cómo el Señor, a través de Abraham como profeta, estaba anticipando el sacrificio sustituto, un acto de fe profunda y una anticipación de la redención futura que habría de venir. Dios se le manifestó, hermanos. Hermanos, nuestra obediencia trae un efecto que no imaginamos. Y el día que tu fe sea probada, más vale que sea hallada en obediencia, porque el efecto será para multitudes. Hermanos, yo les puedo dar testimonio. En el shelter, con los judíos, mientras estábamos en el refugio, porque estaban cayendo misiles, yo adorando al Señor. Conversiones en Cristo, hermanos. El Señor nos sacó por Egipto y en un restaurante, mientras estaba adorando al Señor, estaba teniendo oposición, me fui al baño porque no podía orar, no podía adorar, me fui al baño a adorar al Señor. Saliendo, todos los meseros del restaurante me dijeron, ¿tú cantas en inglés? Le dije, no, yo le dije en inglés, yo solo adoro al Señor. Y me dijo, ¿puedes cantar una canción? Y solo alcé mis manos y adoré al Señor. Todos los meseros del restaurante, hermanos, yo sé que alcanzaron salvación. Le dije al guía que estaba con nosotros, que hablaba español, empezó a traducir, les empecé a dar testimonio de Cristo, él traduciendo del español al árabe, y había conversión de egipcios. Hermanos, nuestra obediencia es de alcance a muchos. Nuestra obediencia trae bendición a muchos. Y principalmente a nosotros, porque trae una mayor manifestación, una revelación más grande de quién es Dios. Y el Señor te honrará y te dará una fe inquebrantable como fruto de haberse revelado a tu vida y de tú haber sido obediente. Manténganse viendo al Señor. ¿Sabe qué significa M aquí? En el hebreo, en el paleohebreo, son 2 letras. Y significa manteniéndome viendo al Señor. Cuando le decimos, heme aquí, es un Señor, me voy a mantener viéndote a ti en todo el camino. Ve, Señor, heme aquí, me voy a mantener viéndote. No voy a desviarme. Heme aquí, me voy a mantener viéndote, me voy a mantener confiando en lo que tú me has hablado, me voy a mantener confiando en lo que tú has dicho, me voy a mantener firme en lo que tú has dicho que tengo que hacer o dejar de hacer. Señor, heme aquí, heme
aquí, tiene que ver con revelación, hermanos, y tiene que ver con mantenernos en lo que Dios nos ha hablado y Dios se ha manifestado a nosotros de forma personal. Cierro con reflexión. Bueno, esto último, está buenísimo. No sé si recuerdan, pero cuando Juan el Bautista, que ya se llevó el tiempo del cumplimiento de la promesa que se le dio a Abraham, en Juan 1:29 dice, Juan el Bautista identifica a Jesús como, ¿cómo dice Juan 1:29? Heme aquí el Cordero de Dios. Hermanos, cuando nos mantenemos viéndose así, es el mismo Señor diciendo, aquí estoy presente, voy delante, yo estoy aquí manifestándome, es una realidad, mi presencia es palpable, mira, yo te voy a respaldar con mi presencia, porque no vas sola, voy yo, heme aquí el Cordero de Dios, heme aquí el Cordero de Dios. Hermanos, nuestra fe es inquebrantable, ¿por qué? Porque la presencia de Dios va a ser nuestro respaldo. Y la promesa, el cumplimiento de Abraham se cumplió en Juan 1:29 cuando Juan el Bautista dio testimonio que el Cordero de Dios estaba ahí, pero textualmente dice, heme aquí el Cordero de Dios. Va a ser una oportunidad para ver la presencia manifestada de Cristo, el respaldo de Cristo sobre nuestras vidas, trayendo bendición a muchos. Reflexión. Cuando Dios se revela en nuestra vida, la fe se prueba. Sépalo bien, si tienes revelación de Dios, tu fe va a ser probada. Sépalo bien, porque muchas veces creemos que por el hecho de estar en el Señor, nuestra vida va a ser color de rosa. Y hermanos, ahí viene la batalla. Estamos rodeados de enemigos, porque ejercemos una amenaza en el reino espiritual. Cuando Dios se revela, nuestra fe va a ser probada. La fe se revela cuando Dios pide lo imposible. Hermanos, lo que Dios te va a mandar a hacer no va a ser fácil. Es más, no va a ser algo que en tus fuerzas vas a poder tantear. Lo que Dios te va a pedir que hagas va a ser imposible. ¿Sabe qué? Fue lo que yo dije cuando el Señor me dijo lo del viaje a Israel. Le dije, Señor, tú sabes que esto es imposible costearlo. Y el Señor me dijo, sí, tienes razón, es imposible para ti, pero no para mí. Obedece. La fe inquebrantable no evade pruebas. Una fe inquebrantable no pone excusas. Una fe inquebrantable se mantiene en medio de la batalla. Una fe inquebrantable enfrenta con obediencia firme como Abraham las pruebas. Una vez una hermana me dijo, no, mira, yo sí veo que ya hay obstáculos. Yo digo, no es del Señor. Y yo digo, pues no te puedes guiar siempre por eso, hermana, porque realmente hacer la voluntad de Dios muchas de las veces va a implicar ir a la batalla. No nos podemos guiar en nuestra experiencia, en nuestra opinión personal. Nos guiamos en la voz del Señor. Una fe inquebrantable no evade pruebas, sino que las enfrenta con obediencia firme como Abraham. Hermano, si Dios se está revelando a tu vida, que tu fe sea inquebrantable y no le pongas pero a la batalla. No le pongas excusa, porque excusas buenas muchas para no hacer la voluntad del Señor. Y como tercer punto de la reflexión, como en el caso de Noé, quienes confiaron en la palabra de Dios y actuaron, salvaron su vida. Voy a leerles algo que pude escuchar para que entiendan cómo va a ser la prueba de nuestra fe. Dije, se los tengo que leer a los hermanos porque yo creo que es un ejemplo como ningún otro. Aquí está.
A veces la fe te hace parecer tonto hasta que llueve. Noé lo sabía. Creer en lo que aún no ves, construir algo que nadie entiende, prepararte para una promesa que aún no llega, así vivió Noé. Durante años, bajo un cielo sin una sola nube, Noé construyó un arca. Martillaba obediencia, cortaba madera con esperanza, y mientras lo hacía, otros se burlaban, otros dudaban, otros se reían. ¿Lluvia? ¿Aquí? ¿Un diluvio? Estás loco, Noé. Pero Noé no construía con lógica, construía con fe, con la certeza de que Dios cumple lo que promete, aunque tarde en llegar, llegará. Y un día llovió y todo cobró sentido. Tal vez hoy estás construyendo un arca en tu vida, una oración que repites cada día, una decisión que el mundo no entiende, un paso en dirección a lo que Dios te mostró y no tienes pruebas, solo promesas. Y sí, puede que algunos no lo entiendan, puede que tú mismo dudes a veces, pero la fe no necesita aprobación humana, solo obediencia. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Así que sigue construyendo, aunque el cielo esté despejado, aunque parezcas el único, porque cuando Dios dice que lloverá, lloverá, hermanos. Y cuando eso pase, los que creyeron serán los que estén listos, porque construir un arca con el cielo despejado no es locura, es obediencia. Hebreos 11:7. Por la fe Noé preparó el arca para salvar a su familia. Hermanos, esa es la prueba de fe que tendremos. No va a ser ni siquiera algo difícil, va a ser algo imposible. Lo que me sorprende ahorita, pastor, no, la palabra no dice qué edad tenía Isaac, pero me impacta la obediencia porque Abraham lo puso, o sea, y nunca dijo no, ni peleó, discutió con él porque él obedeció. Amén. Entonces, wow, y me impacta que la edad, no sabemos qué edad tenía, pero su obediencia, y se le volvió a repetir el escenario, precisamente como comentaba. Amén. Amén. ¿Me apoyas con la guitarra? Concluyo, hermanos, diciendo que la obediencia que fluye de la revelación de Dios es sobrenatural y nuestra fuerza humana no alcanza. Si Dios te ha hablado, tu obediencia debe ser inmediata, exacta y en espíritu de adoración y contagiosa. Como Abraham, hermanos, estamos llamados a decir ante la prueba: heme aquí, teniendo la seguridad de que Dios se manifestará. Y cuando te pregunten ¿dónde está el Cordero?, tú puedes responder con fe: heme aquí el Cordero de Dios. Es el Cordero que va respaldando, es el Cordero que va delante, es el Cordero que va delante mío, es el Cordero. Cuando entendemos que Dios se revela, es que creemos que Dios se manifestó y se manifestará. Manténgase firme, hermano. Si realmente usted es del Señor, se llegará un momento en el que su fe será probada. Y yo oro al Señor para que tu fe no falte, confiando que aquel que te ha prometido es el mismo que es poderoso para cumplir sus promesas y que es digno de confianza. Quizás te va a tocar que parece fuera de la lógica humana, quizás vas a parecer rebelde ante muchos, quizás vas a parecer alguien que no, fanática, quizás vas a parecer alguien que no se sujeta, quizás vas a parecer alguien que no está en el orden del Señor.
Pero hermanos, hemos sido llamados a ser aprobados delante de Dios y no de los hombres. Te estoy preparando, hermano, porque esa es nuestra realidad de aquellos que hemos entendido que si somos y tenemos el Dios de Abraham, Él también va a ser el Dios de cada uno de nosotros. Y que nuestra fe, hermanos, tiene que ser una fe inquebrantable, sostenida en su revelación. Padre, hoy yo oro, Señor, para que des a tu pueblo espíritu de revelación en el conocimiento de ti, Señor. Para que en el día de la batalla, Señor, ellos puedan decir: heme aquí, me permaneceré viéndote. Señor, gracias, Señor, porque es verdad, la fe nos lleva a hacer lo imposible. Ni siquiera es algo difícil, es lo imposible, Señor.